La paz de Dios sea con todos. Es un gozo y es un motivo de alegría poder compartir con millones de personas que se unen a nosotros en este programa Gente de Influencia y que pretende ser de bendición a todos los que nos sintonizan. Sobre todo que este programa, una de sus transmisiones, dentro del Radio Club TV Amigos de la Batalla de la Fe los miércoles, donde pretendemos orientar al liderazgo, a los pastores, a los que están en posición de dirección dentro de la iglesia, sobre temas que debemos tener en cuenta, sobre todo en un tiempo como el que estamos viviendo. Hoy tengo el gozo de compartir con nuestro hermano Alexander Aracena, quien es miembro de una de nuestras iglesias Mahanaim, específicamente en Santo Domingo Norte. Allá trabaja en la obra de Dios sirviendo como parte del diaconado y también es maestro, enseña la palabra dentro del ministerio de enseñanza en la iglesia. Así que, Alexander, bienvenido. Gracias, mi pastor. Dios me le bendiga. Amén. Bueno, precisamente Alexander ha procurado dentro de sus inquietudes y estudio de la palabra abordar un tema que a mí me parece muy interesante y son de esos temas que siento que una gran mayoría no le está prestando la suficiente atención y tiene que ver con los nuevos judaizantes. Los nuevos judaizantes, aquellos que promueven el judaísmo y quieren convertir a los evangélicos, a los cristianos evangélicos, en practicantes del judaísmo. Así es. Y todas las situaciones que se desembocan de ahí. El apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas, quizás es la carta donde de manera más directa trata sobre la batalla que tenía la iglesia del primer siglo con los judaizantes. No solamente fue con los Gálatas, pero en la carta a los Gálatas él hace una defensa firme de la fe cristiana y confronta a los hermanos por haber caído en la trampa de los judaizantes. Y solamente cito lo que dice en el capítulo 1, cuando a partir del verso 6 él dice: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así es. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pablo dirige esta epístola en un momento de preocupación por todo lo que era la iglesia que operaba dentro de eso que se conocía como la provincia, ¿verdad? Dentro de la estructura del Imperio Romano en ese tiempo. Y él había fundado esas iglesias y conocía de esa situación y se preocupa por el desvío que ellos habían tenido. Inclusive, a partir del verso 18, él reprende, ahí está involucrada una reprensión al apóstol Pedro, que fue uno que tenía dificultades para manejarse entre el judaísmo y la fe cristiana, a pesar de todo lo que Pedro había representado. Ahora bien, solo digo esto como un intro para comenzar a hablar con Alexander sobre las corrientes de judaísmo que más o menos son más conocidas hoy en día, lo que practican el judaísmo,
que no es necesariamente el Evangelio. Bienvenido, Alexander. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son las corrientes del judaísmo que operan hoy en día más o menos en el mundo y que conocemos aquí en la República? Bueno, mire, acá en la República entró una corriente, es un fenómeno que no se había visto hace 30 años, eso relativamente es nuevo, viene importado de fuera, desde Inglaterra, desde principios del siglo pasado. Surgió esa inquietud, ese amor por todo lo de Israel, el tema de, como ellos lo introducen, de que el gentil, la iglesia, es la casa perdida de Efraín. Entonces comienza a surgir todo ese amor, ese deseo por querer pertenecer. Algo bonito. Sí. Y bien intencionado. Bien intencionado. Saben explotar perfectamente el tema de las raíces. ¿Cuáles son nuestras raíces? Jesús era judío. Los apóstoles, la iglesia primitiva empezó por los judíos, en Jerusalén. Entonces ellos dicen, su fuente es que la iglesia en un punto se desvió de sus raíces. Ellos entienden que la iglesia se volvió más pagana a medida que iba avanzando el tiempo, en que Grecia, porque han hecho el tema de Grecia, el griego lo han vuelto antagonista de todo su discurso. Es decir, que todo debe ser en hebreo, ¿verdad? Todo debe de ser en hebreo. De hecho, el Nuevo Testamento lo descalifican. Porque no es en hebreo, es griego. No, es griego. ¿Cómo podemos nosotros descartar un idioma que tiene 600 años de influencia? Desde 300 antes de Cristo hasta 300 años después. La Septuaginta, que era usada y conocida en los tiempos del Señor Jesús, fue usada y citada por Pablo, por todos. Entonces, ellos entienden que eso está helenizado, y todo lo helenizado es malo, es pagano, y entienden que acercarnos, la manera correcta de nosotros acercarnos a Dios es a través del hebreo. Volvernos judíos a través del hebreo. Tiene que ser hebreo y volver a las prácticas judaicas. Es decir, no lo mismo que se enfrentó en el siglo I. Volvimos a Gálatas, pastor. Exactamente. Volvimos a Gálatas. Lo mismo que se enfrentó en el siglo I, es decir, hay que hacerse judío para que se pueda llegar al cielo, para poder tener una relación con Dios, para que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida. Esas son de la prerrogativa de ellos, que no hay manera de nosotros acercarnos a Dios correctamente, a menos que no sea por ese filtro. No hay manera, no hay otra cultura, no hay otra manera de hacerlo. Eso es tonto, porque es que Dios sería anular el mensaje de Cristo. No, y que están limitando la obra del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no le limita un idioma ni un gentilicio. Exacto. El Espíritu Santo llegó y conquistó todo. Entonces, el limitarlo solamente a que tiene que ser así, no es correcto. Ok, entonces normalmente esas corrientes judaizantes de hoy enarbolan esa bandera de que para tener una relación con Dios, para ser salvo, para que las promesas de Dios se cumplan, necesitamos convertirnos en judíos. Sí. De otra manera, no. Y todo lo que no es judío es contrario al plan de Dios, al propósito de Dios. Claro. Ahora bien, hay grupos que promueven el judaísmo, vamos a decir, bien intencionados, sí, que se limitan a eso. Pero hay otras corrientes que usan también ese discurso o esa narrativa que no solamente procuran llevar a la gente al judaísmo, que es contrario al propósito de Dios, al revelar el evangelio, las buenas noticias y todo el ministerio que, por ejemplo, desarrolló el apóstol Pablo. Hay otros que entonces, adicional a todo eso, quieren montar toda una estrategia de engaño, de destrucción, de sacar a la gente de la fe. Y de las iglesias. De hecho, las iglesias. Porque mire, a medida por eso quería, para diferenciar, es decir,
hay judaizantes que lo único que quieren es que seamos judíos. Sí, que usemos kipá, que usemos, ya en las iglesias estén los candelabros, la menorá, que tengamos las banderas de Israel, que guardemos Shabbat, que guardemos las fiestas. En cierto sentido, ellos quizás están bien intencionados. En su corazón ellos entienden que se están acercando al Señor más de la cuenta. ¿Qué más puro es ese evangelio? Sí, claro, pero ¿dónde viene el problema? Cuando ellos empiezan a estudiar otros libros que se escribieron posteriores al Nuevo Testamento. Libros que a partir del siglo II fue que esos judíos en sus congresos que tenían, en sus reuniones, en sus concilios, vamos a decir, la supuesta tradición oral la condensaron en sus libros, en el Talmud, en la Mishnah, todo eso, y su tradición oral. Y ellos comienzan a seguir esas tradiciones y ahí comienzan los problemas. El despelote. De una vez. Porque ahora me quiero concentrar en aclararle a la gente esas diferentes corrientes con sus características. ¿Tú sabes por qué? Porque para que la gente pueda entender, sobre todo los líderes y los pastores, cómo el diablo trabaja con estas doctrinas de error. Sí. Y que muchos, con buena intención, repito, le abren las puertas en sus iglesias y demás. Entonces, vamos a decir, los judíos, el judaísmo ortodoxo, sí, que pretende que para llegar al cielo, para tener una relación con Dios, para cumplirse las promesas de Dios, nosotros tenemos que convertirnos en judíos, desde el nombre, desde las prácticas, las fiestas, las tradiciones, todo. Hay que hacer una conversión. Como decían, hay que circuncidarse, sí, como le querían hacer a Timoteo, y a pesar de todo lo que Pablo dice, ¿verdad?, de que la circuncisión que vale es la del corazón. Exacto. Pero ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Exacto. Están dentro de esa tradición. Esa es una variante. Sí. Ahora, hay otras variantes que tú me dices son las que tomaron las tradiciones y más allá de la Torá, sí, y de las tradiciones básicas del pueblo judío, ellos han introducido libros, creencias que han recogido, sí, para levantar, ¿verdad?, una narrativa que tipifique su fe y en lo que ellos creen, con todos esos elementos. Exactamente. Ahora, yo he oído que hay judíos evangélicos. Esos son los mesiánicos. Esos son los mesiánicos. Que no son ¿Cuál es la variante? ¿Cuáles son las características de los mesiánicos? El detalle es que un judío mesiánico es un judío de nacimiento que realmente ha creído en Jesús como el Mesías. Siguen practicando su ley, pero han creído en Jesús. Okay. Y están los enganchados, los gentiles que se han hecho judíos. Y asimismo se llaman mesiánicos, pero no lo son. Esos son los que se han introducido en la iglesia y han evolucionado a un paso más y se han vuelto un poco más peligrosos doctrinalmente hablando porque se han vuelto cabalistas, que esa es otra rama del judaísmo sumamente peligrosa porque la cábala... yo no me quiero adentrar porque eso va para el segundo segmento. Ok. Por eso es que he estado tratando de hacer la clasificación, sí, con el deseo de que porque por ejemplo hay hermanos en la fe que queremos y apreciamos, que ellos son evangélicos, pero les gusta hasta ponerse su kipá, sí, les gusta decir shalom, shalom, todo lo de ellos es shalom, shalom ubrahot. Ajá. Y entonces, pero real y efectivamente, ellos no están en una práctica del judaísmo. Son una versión ligera, gentil, ligera del judaísmo mesiánico, pudiéramos decir. Es correcto, claro. Les gustan esos términos, les gustan las tipografías, los símbolos del judaísmo, les gustan el tema de los idiomas, y he escuchado de algunos que ya piensan y están empezando a guardar el sábado y las fiestas judías. Ya después del viernes a las 6 de la tarde usted no los encuentra por parte. Entonces, los judíos mesiánicos son los que
que nacieron judíos, Sí, pero creyeron en Jesucristo. así es. Han aceptado a Jesucristo. Así es. Y bueno, esperan que Dios, como lo dice la Biblia, se cumpla todo ese calendario profético con el pueblo de Israel, pero ya ellos creen en Cristo. Ellos creen en Cristo. Creen en el Mesías, Así es. aunque guardan La ley. la ley, Así es. guardan el sábado, Así es. las fiestas Sí. de los panes sin levadura. Guardan sus días, tal cual como Pablo les decía a los Exactamente. Gálatas. Es decir, ellos siguen el calendario del judaísmo tradicional, aunque se diferencian de ese en que reconocen al Mesías. Así es. Dentro de eso están entonces los gentiles que se creen judíos de nacimiento o practican mucho del lenguaje y de las fiestas Exacto. que practican esos judíos mesiánicos. Y la indumentaria también. Y la indumentaria Sí, también. sí, claro. Muchos de ellos usan ya el talib, usan la kipá y andan en sus viajes, muchas veces en los viajes a Israel, compran las filacterías de las que La habla. filactelia. Sí, que son estas cositas Sí, acá sí, sí. que y se lo que esta amarran. palabra la llévala en tu frente. Exactamente, lo hicieron de manera literal y también acá en el brazo con una tira de piel de animal, todo eso kosher, porque Ajá. todo lo kosher es lo puro. Y hasta comen kosher. Exacto. Porque ya ellos están inmersos ahí en toda esa práctica del judaísmo. Dieta que no es levítica, eso es una dieta completamente fruto de la interpretación de los llamados sabios judíos, que eso es ahí en el Talmud. No es bíblico tampoco. Ok, muy bien. Entonces, yo creo que ya con eso la gente tiene una idea de esas variantes Exacto. que pueden participar. Por ejemplo, a nuestras iglesias evangélicas desde hace mucho tiempo han venido esos judíos mesiánicos que son judíos. Yo he conocido evangelistas que son judíos. Un evangelista que conocí que venía mucho aquí, ese no era mesiánico, ese era evangélico, pero de nacimiento judío, de nacionalidad judía. Okay. Pero hay algunos que son mesiánicos que tienen mucha relación con las iglesias evangélicas. Y entonces, porque a muchos dentro de nuestras iglesias evangélicas, como decíamos ahorita, les simpatiza todo ese, vamos a decir, todo ese andamiaje de fe. Y a ellos es que le conviene, pastor, porque es que los judíos, mesiánicos o no, no evangelizan. Okay. Usted se acerca de otra religión a convertirse al judaísmo, pero usted no va a ver un judío parándose en una esquina con un megáfono como nosotros a evangelizar. A ganar un alma. No, ellos no hacen eso. Y los mesiánicos, de donde se han nutrido y de donde han crecido, han sido de miembros de iglesias. Generalmente esos grupos lo que se nutren es de miembros de iglesias disgustados, confundidos, desorientados, o que están buscando novedades, porque hay gente que le gusta siempre buscar novedades. Usted ha dicho la palabra clave. Esos cristianos que buscan siempre que buscan muchas un novedades. código nuevo, Sí. algo, una nueva verdad, una nueva revelación. Nueva revelación. Que eso no es nuevo, porque en lo que leímos de Gálatas 1, Pablo dice, no hay otro evangelio, aun si yo mismo viniera con otro evangelio. Es decir, no hay novedades. No hay novedades. No hay novedades, no hay nuevas revelaciones. Vamos a hacer la pausa para que entonces compartir con Alexander, o que Alexander nos comparta, qué es lo más peligroso de estas variantes de judaísmo que está afectando a la iglesia de hoy, y las barbaridades que están haciendo, que en algunos casos están invocando a los demonios. Así es. Y dentro de toda esa máscara o presentación de amor por Israel, de amor por las tradiciones judías antiguas, por la celebración de las fiestas judías. Así que después de la pausa seguimos conversando sobre este tema con nuestro hermano Alexander aquí en Gente de Influencia. Amén.
363, en Dominicana estamos en pie, llevando el mensaje donde quiera que estés, por medio de la radio, televisión e internet. No importa el problema ni la dificultad, la victoria es nuestra y es que ganar con Cristo al frente vamos a vencer. Por eso nos llaman la batalla de la fe. Continuamos aquí en Gente de Influencia y estoy conversando con nuestro hermano Alexander Aracena, quien es una persona que le ha interesado este tema y ha procurado como maestro de enseñanza cristiana, como hombre de fe, identificar todo lo que está pasando alrededor de esto y sobre todo porque estamos viendo los efectos. Yo creo que te compartí, Alexander, la primera vez que hablamos de este tema, de que siendo yo muy joven en nuestra iglesia donde nos congregábamos, tuvimos el impacto de esa ola de los judaizantes. Sí. Y recuerdo que algunos de nuestros jóvenes de esa iglesia terminaron apartándose de la iglesia, Sí. y siguiendo eso. Sobre todo le llamó mucho la atención la ropa, las comidas, el cambio de nombre, Sí. porque les cambiaron los nombres, Sí. el uso de la kippah y no recuerdo qué otra cosa, pero esa fue mi primera experiencia con esto que me llamó mucho la atención. Y eran muchachos que realmente querían hacer la voluntad de Dios. Tenían deseo de servirle al Señor, pero reunían esos requisitos que mencionábamos anteriormente. Le gustaban las novedades, le gustaba lo exótico de todo de todas esas tradiciones y demás, y entonces terminaron en un camino equivocado, y todos hoy, conozco el caso, todos hoy están en el mundo Están apartados, sí, claro. y con una fe destruida, Así es, que es lo peor que le puede pasar. así es. ¿Cuál es la variante más peligrosa de los judaizantes que estamos viviendo hoy en día, o a las que estamos siendo expuestos hoy en día? Los cabalistas. Esa es la variante más peligrosa, puesto que la cábala judía, toda completa, se opone totalmente a las escrituras. ¿Qué es la cábala para los que no tienen conocimiento? Para los judíos hay 5 niveles de interpretación y el más profundo es la cábala. Mire, ellos tienen Peshat, que es la letra tal cual como está acá. Ellos tienen Remes, que son consejos. Ellos tienen el Drush o Midrash, que son las explicaciones de la palabra. Y está el Sot, que es el secreto. Ahí comienzan los problemas, porque dentro de esos libros, de esa parte esotérica, es que comienzan esas interpretaciones que contrarrestan la misma Biblia. O sea, en un pasaje donde hable claramente de que Moisés no iba a ver la tierra prometida, por ejemplo, la parte esotérica le cambia todo ese significado. Ellos asumen, entienden que eso es tradición oral. La tradición para ellos llega a un punto que llega a tener hasta más autoridad que la misma escritura. Okay. La cábala es la parte más profunda de esa parte profunda. Ahí hay mucho peligro, porque la cábala está repleta de enseñanzas gnósticas, enseñanzas orientales. Lo mismo del siglo I, Sí. que se combate en el Nuevo Testamento. Es lo mismo, pastor. Entonces, usted ve que tienen símbolos, una manita, un símbolo oriental, la misma estrella de David la distorsionan, el árbol de las 10 sefirot. Son tantas enseñanzas que cuando los estudiantes, el creyente sincero se acerca a ella,
Si no tiene el entendimiento, si el Espíritu Se Santo pierde. se pierde. Pero, por ejemplo, de manera personal yo le puedo decir, yo cuando estaba estudiando todas estas cosas, yo dije, déjame ver qué tal esto. Y en mí saltó una alarma porque yo dije, pero espérate, esto no es bíblico. Cuando a mí me hablaron de meditación, porque para ellos la meditación es importante, pero no cualquier meditación, meditación en las letras hebreas, mi mente dijo, ¿cuáles? ¿Del hebreo de ahora o el hebreo antiguo o el paleohebreo que eran solamente ¿cuál letras? No, esas letras vinieron del cielo, descendieron del cielo. Y son cosas que sí... Tú te comienzas a dar cuenta que ahí hay cosas raras, extrabíblicas. El Espíritu Santo le prende a usted una alarma. Efectivamente. Entonces, comienza por ahí. Que reitero, la puerta es esa buena intención de identificación con el pueblo judío, Exactamente. con todo ese referente en el Antiguo Testamento, y entonces esa es la puerta que usan para meter todo esto. Exactamente. Entonces, es un andamiaje bien preparado, bien estructurado, donde ellos pretenden cambiar la realidad de las cosas y del individuo analizándolo a la luz de métodos religiosos. El Espíritu Santo queda relegado o completamente fuera de eso. Llega el punto, pastor, que... Desautorizan el Nuevo Testamento. Completamente, porque es que la tradición judía, su tradición oral, sus explicaciones, sus libros, pasan ya a ser sus libros sagrados. Ya el Nuevo Testamento está contaminado. Pablo pasa a ser un enemigo de la Cábala. De hecho, hay escritores de ellos que han querido hacer una amalgama entre las enseñanzas de Pablo y la Cábala para conquistar atenuar. Sí, claro, para conquistar ese público que todavía no está decidido, pero cuando usted lo lee, usted dice, aquí hay problemas. En el tiempo de Pablo, esto no existía. Pablo no habló de nada de esto. Entonces, llega un punto ¿en qué terminan? ¿Por qué se van de las iglesias? Porque estas personas comienzan a indicarle al creyente sincero que quiere acercarse, que las iglesias, que los pastores le están ocultando estas cosas, que las iglesias están contaminadas. Los pastores no quieren que ustedes sepan Exactamente. la verdad, el néctar de esta revelación. La luz que está aquí. Tu pastor está contaminado por Grecia, los institutos bíblicos, nuestro discipulado, todas esas cosas, no te enseñan las profundidades y crean ese escenario donde la gente con comezón de oír se acerca. Entonces, mire, llega un punto, vuelvo y reitero, en que Pablo es malo, es el enemigo, todas sus cartas están contaminadas, llega un punto en que los padres de la iglesia todos estaban divorciados de las verdades bíblicas reales. Llega un punto en que Jesús ya deja de ser el Mesías para convertirse en un Mesías, porque ellos tienen una figura en su literatura, una figura que se llama conciencia Mesías, que no es más que han habido muchos Mesías. Han habido muchos Mesías. Todos esos líderes que en algún momento de la historia judía causaron revueltas en el 70, en el 135, con Bar Kokhba, toda esa gente son tipo de Mesías. Y okay. Cristo fue uno más en el cual la iglesia ha entendido, según ellos, ha malentendido a Jesucristo. Jesucristo no vino a nada de eso de pecados, ni a sacrificarse por nosotros, no, nada de eso. Jesucristo no hay obra redentora. No hay obra redentora, no puede volver, no es el Mesías porque no cumple con los requisitos. Pero esos requisitos para ellos no son bíblicos. Esos requisitos que ellos pusieron para que alguien sea el Mesías son de la tradición oral que lo generó un personaje llamado Maimónides, un maestro muy reconocido de ellos, y él fue que estructuró todo eso. Jesús no cabe ahí y no puede caber, porque que el fundamento... ¿Cómo esta gente sigue su fe, la práctica de su fe? ¿Se reúnen, tienen cultos como nosotros? ¿Ellos levantan iglesia? No, ellos no. ¿Cómo lo hacen? Ellos no levantan iglesia. Sí se reúnen a medida que se van cumpliendo las fechas del calendario judío, alquilan un lugar, se reúnen, hacen fiestas, pasan cosas, pueden compartir con personalidades de diferentes religiones sin ningún tipo de reparo.
Ok, es decir, ya ellos son politeístas, llegan a ser politeístas, son libres, o sea, son ecumenistas. Sí, porque es que ellos mismos se autodefinen que no les gusta que le pongan la etiqueta de ninguna religión. Ellos son luz, ya ellos pasaron a ese nivel en el cual ellos emiten luz y reciben luz de cualquier maestro que le pueda aportar. Y las reglas morales del cristianismo también ellos entran en contradicción con eso. Y también he oído de que muestran un interés muy grande por el dinero de la gente. Pero es que esos seminarios, eso no es gratis. Eso no es gratis. Entonces, todo es un amarre y una estructura, donde también el dinero se ve envuelto, aunque digan que no. Porque para esas fiestas, que son en lugares de renombre muchas veces, hay que hacer Yo he escuchado algo de algunos evangélicos que terminaron en esas doctrinas, que ya deciden beber, consumir alcohol, tatuarse, hacen una cantidad de cosas porque ya ellos fueron liberados de toda esa camisa de fuerza. Exactamente, y quiero que usted sepa que ellos se esfuerzan en demostrar eso. O sea, ellos pregonan que no desean que los asocien con el Evangelio. Tal cual como palabras del Señor, y seréis odiados por causa de mi nombre. Exactamente. Y cuando un cristiano comenta o dice algo en contra de eso, viene una embestida, porque es que el término ya cristiano para ellos está... Es ofensivo. Es ofensivo, porque es que nosotros los cristianos somos paganos. Alexander, óyeme, este es un tema muy apasionante y uno quisiera tener muchas horas para hablar al respecto. Ahora, si tú te encuentras con un hermano que está titubeando, que está quizás como los Gálatas, en resumidas cuentas, ¿qué consejo tú le darías en relación a lo que le están ofreciendo, a lo que le están diciendo, a la invitación que le están haciendo? ¿Qué cosas puntuales tú le dirías que tomen en cuenta para identificar que eso no es de Dios? Yo lo primero que haría sería darle la mano, darle un abrazo y decirle, vuelve a tu primer amor. Hay una cita bíblica que me gustaría dejarle, y también a los demás pastores, que decirle que eduquen al pueblo, no se queden en la palabra simple, edúquenlo en estas cosas, la historia de la iglesia. Todo pastor, o sea, nosotros tenemos un buen programa en el discipulado, con los cursos extras, los cursos aparte del discipulado, donde estamos aprendiendo para que estas cosas no pasen. Entonces, acá en el libro de 1 Corintios 3, yo le diría a una persona que se me acerque, yo le diría que nadie puede, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo lo que se sale de ahí cae en pérdida. Es como fundar su estructura que él hace, la persona, fuera de las bases, de la roca que es Jesucristo, se va a desmoronar. Es evidente, porque a la larga estos personajes van brincando de una creencia a otra. Y al final, ellos ni creen en lo primero que te decían que creían. Exacto. Porque es todo un engaño. Y le voy a decir algo que comentábamos fuera del aire. Hay que tener cuidado porque este espíritu de error, esto es un ataque de carácter espiritual que trastorna todo. Así es. Es decir, son demonios que operan para destruir la fe de la gente. Cuando usted se expone a ese tipo de cosas, usted le está abriendo las puertas. Meditación trascendental, cosas para alejar la obra del Espíritu Santo del creyente. Claro. Eso es correcto. Entonces hay que ser radical con estas cosas. Los pastores tienen que tener cuidado con toda esa influencia judaizante. Yo soy uno de los que creo. Hay un grupo muy popular hoy en día que tiene una canción ahí casi hebrea, que iba para nuestra iglesia y yo le dije, yo no quiero que me canten eso.
y le dije al ministerio de adoración, no me canten eso. Yo analicé la canción. Realmente en el fondo no había nada malo como tal. Es lo que viene después. Es para lo que servía. Y es bueno eso entender. Hay cosas, hay canciones, hay cosas que usamos, hay mensajes que damos alrededor de todo este judaísmo versión moderna, que probablemente no sea malo en sí mismo, sino es la puerta que abre para que venga esta destrucción de la fe de la gente. Exactamente. Y yo creo que los pastores tenemos una responsabilidad ahí de que debemos preocuparnos por orientar al pueblo sobre esos temas y también ponerle límite a la influencia. Exactamente. Porque toda filosofía lo primero que quiere colocar su narrativa en la boca de la gente. Exactamente. Y sacar su grupo porque... ¿Usted no ha visto qué ha pasado con los homosexuales, los LGTB? Palabrita clave, inclusión, sí, igualdad, sí, ideología de género, salud reproductiva para el tema del aborto. sí. Es decir, no le llaman a las cosas, sino que van introduciendo su lenguaje para, sobre su lenguaje, introducir el error. Exactamente. Y esto pasa con el judaísmo. Es decir, el lenguaje, muchísima gente diciendo shalom, en nuestras canciones ya no decimos ni Jehová, ni el Señor, ni Dios, sino es Yahvé. Yahvé. Entonces se va imponiendo un lenguaje. Cuando vienen los depredadores con el lenguaje, ya tú estás preso. Así es. Tristemente. Así es. Alexander, gracias por este tiempo. Y no sé si alguien quisiera entrar en contacto contigo para algún tipo de orientación, algún pastor que quisiera. Yo quiero que, pastor, que me manden ese muchacho aquí que me oriente a los hermanos. ¿Cómo harían contacto contigo? Estamos disponibles en la iglesia Mahanaim de Santo Domingo Norte con nuestro obispo, el pastor Ezequiel Molina Rosario. Pueden pasar por allá cuando gusten, en los horarios disponibles de culto. O también nos pueden escribir directamente al número de WhatsApp 829-731-7701. Estamos disponibles a cualquier hora, cualquier orientación, cualquier pregunta, cualquier señal que usted vea extraña, cualquier personaje, cualquier comentario que usted escuche de algún miembro, de algo que vio en YouTube, nos puede llamar y escribir. Eduque a sus miembros, no se los deje a esas enseñanzas, no lo deje suelto, edúquelos bajo la palabra de Dios. La orientación oportuna frente a todo el engaño. Así que es. Dios los bendiga, gracias por este tiempo. Esperamos que la entrega de hoy de Gente de Influencia haya sido de bendición para todos. Si Cristo no ha venido, vamos a volver. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.